Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde analizamos las películas y cortometrajes más interesantes desde una perspectiva crítica y reflexiva. Hoy, Jenner Ahumada y mi persona Alejandra Lozano analizaremos la película brasileña llamada Ciudad de Dios. Esta película, dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund, se basa en el libro homónimo de Paulo Lins y narra una historia que refleja la realidad compleja y brutal de la vida en una favela de Río de Janeiro desde la década de 1960 hasta la década de 1980. Observamos temas como la religión, la violencia, la corrupción, la justicia, la pobreza y también el tema de las pandillas. Ahora bien, vamos a comenzar. La película y su narrativa está distribuida por capítulos, comenzando la trama con el final, es decir, se presenta como una retrospección, además de ser narrada por un solo narrador protagonista llamado Rocket, quien comienza narrando cómo evoluciona la sociedad en Ciudad de Dios desde los años 60 hasta los 80. Poco a poco se nos da paso a las escenas en las que se retratan una serie de acontecimientos violentos dentro del entorno de la favela, pero al mismo tiempo nos muestra la resiliencia y el espíritu de los personajes que habitan en esta comunidad, que tienen que acoplarse a las problemáticas y a una situación que está limitada por el entorno y por la falta de oportunidades, algo que viven a diario en este lugar. En este contexto de pobreza extrema, parece que lo único que importa es sobrevivir y hacerse respetar, sin importar los medios. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a analizar algunos de los temas centrales. Uno de los más evidentes es la violencia. Desde el primer momento, nosotros como espectadores somos testigos de cómo la violencia se convierte como en parte integral de la vida cotidiana de la favela. Las escenas de enfrentamientos entre bandas son impactantes y demasiado realistas. Nos muestran así no solo el lado físico de la violencia, sino también el trauma emocional que generan las víctimas, es decir, las personas que están aparte de este problema y que viven en Ciudad de Dios y con el tiempo se acostumbran a tales hechos. La violencia en Ciudad de Dios es también multifacética. Como así, no se limita a los tiroteos y las muertes, sino que se manifiesta también en la opresión, el miedo y la desesperanza. Esta es como una constante en la vida de los personajes desde muy jóvenes. Es por esta razón que la historia nos expone el ciclo de la violencia y cómo se convierte en la única forma de sobrevivir o de ganar respeto en este entorno. A través del personaje de Rocket también la película nos revela cómo los jóvenes son capturados en este ciclo de violencia, donde la falta de oportunidades y de recursos limita su capacidad de elección para poder salir de este ambiente desalentador. Rocket, quien sueña con ser fotógrafo, busca también una forma de escapar de este destino, lo que nos lleva al segundo tema, la búsqueda de identidad y propósito. Pero primero quiero aclarar cómo la violencia aquí no es solo física, sino también emocional. Los personajes se ven obligados a endurecerse, a perder cualquier rastro de inocencia que tengan para adaptarse. Esto crea un ciclo interminable donde los jóvenes que desean escapar se ven atrapados en el mismo camino de violencia al que habían intentado resistirse. Ahora sí, como dije anteriormente, la película explora la búsqueda de identidad a través de la lucha de los personajes por encontrar su lugar en el mundo hostil. A medida que avanzamos en la trama también vemos cómo cada personaje enfrenta sus propios dilemas, problemas morales y existenciales. La historia de Rocket es la más relevante, ya que representa a aquellas personas que intentan desafiar las expectativas impuestas por este entorno. Su pasión por la fotografía se convierte en su salvación, un medio a través del cual puede documentar la realidad y expresar su perspectiva de una manera única. En Ciudad de Dios, las pandillas funcionan casi como gobiernos, pero en miniatura, con sus propias reglas y códigos de conducta. Pero a diferencia de las normas legales, aquí las decisiones están impulsadas únicamente por el interés de dinero y poder y la supervivencia. Ser pequeño, por ejemplo, representa a alguien que no tiene sentido moral. Para él la muerte y la violencia son como herramientas para mantener el poder.
Y esta moralidad distorsionada no solo se limita a los pandilleros, pues la corrupción policial añade como otra capa la injusticia. Los policías en este lugar, en lugar de representar un freno a la violencia, son una extensión de este ciclo corrupto y permiten que el crimen prospere, siempre que ellos también reciban beneficios, como dinero y más poder. En este mundo, el concepto de moralidad no existe, ya que tanto los criminales como las autoridades están al mismo nivel sin que nadie represente la justicia. Y es por esta razón que la justicia no tiene un sentido tradicional en la película y en la vida de estas personas. En la favela, justicia significa venganza y poder. No hay leyes ni instituciones que los personajes respeten o teman. Al carecer de una estructura social que defina bien lo que es el bien y el mal, los personajes crean su propio sistema donde el más fuerte impone su visión de justicia sin considerar las consecuencias. Vemos también cómo en Ciudad de Dios los personajes viven en una sociedad tan marginalizada que el sentido de justicia que conocemos se desmorona. La pobreza extrema les deja sin opciones y muchos encuentran en el crimen una manera de escapar. Pero lo más impactante es que la película muestra cómo esta pobreza condiciona sus valores. Aquí la ética parece como un lujo que los personajes no pueden permitirse. Hablemos de los personajes que dan vida a esta historia. Cada uno de ellos es una representación de diferentes realidades dentro de la favela. Comencemos con C. Pequeño. Su personaje es uno de los más complejos y perturbadores de la película. Desde su infancia se muestra cómo su entorno violento lo transforma en un criminal temido y despiadado. A medida que avanza la película, su ambición por el poder lo lleva a cometer actos atroces, lo que plantea la pregunta: ¿hasta qué punto es responsable de sus acciones el individuo cuando su entorno está lleno de violencia y desesperación? Por otro lado está Rocket, el protagonista que actúa como el hilo conductor de la narrativa. Su deseo de ser fotógrafo lo convierte en un observador de los eventos que se desarrollan a su alrededor. La relación que establece con su cámara simboliza el deseo de capturar no solo la violencia, sino también los momentos de humanidad que emergen en medio del caos. Su historia es un recordatorio de que la esperanza puede encontrarse incluso en las circunstancias más difíciles. Bené, el amigo de C. Pequeño, es un personaje que representa la dualidad del mundo del crimen. Aunque se involucra en actividades ilegales, muestra un deseo genuino de mejorar su vida y la de los demás, pues ayudaba a mantener la paz entre los criminales. Su amistad con C. Pequeño es afectuosa, pero a medida de que C se vuelve más violento y destructivo, Bené se ve atrapado en un dilema moral. Su trágico destino muestra que aunque se quiera salir de ese entorno, muchos de ellos no lo logran por estar en medio de la violencia constante. Zanahoria es el único traficante que logra resistir el control de C. Pequeño y conservar su propio punto de venta. Aunque es menos violento que su rival, sigue siendo un criminal que se aprovecha de la situación de Mané Gallina para instigar una guerra entre pandillas. Mané Gallina era un hombre que trabajaba como cobrador de autobuses y tras haber sido un tirador en el ejército, lleva una vida honrada. Sin embargo, cuando C. Pequeño se obsesiona con su pareja y la viola, Gallina, al presenciar el ataque, inicia su venganza. Aunque no es un criminal, la situación lo arrastra a una guerra que termina por convertirlo en asesino. Representa cómo la violencia puede transformar incluso a los más inocentes. Cabellera es uno de los primeros en involucrarse en el crimen. Simboliza la falta de opciones para los jóvenes en la favela y su destino trágico. Hablemos ahora acerca de los símbolos y metáforas. La película muestra muchos símbolos y metáforas. Uno de los símbolos más importantes es la fotografía. Rocket, con su cámara, retrata cosas de la vida cotidiana de la favela. Las imágenes que toma son una forma de resistencia y una manera de documentar la realidad que a menudo es ignorada por la sociedad en general. La fotografía se convierte en una manera de confrontar el mundo que lo rodea y una salida o una oportunidad de salir de ese entorno.
Otro símbolo significativo es la favela. Este lugar refleja las realidades de la marginación y la exclusión social. A medida de que la película avanza, vemos cómo el espacio físico afecta las interacciones y relaciones entre los personajes. La precariedad de las viviendas, la falta de infraestructura y el amontonamiento de familias son representaciones visuales de la lucha de sus habitantes por sobrevivir. Además, la luz y la sombra juegan un papel simbólico importante en la película. Las escenas iluminadas contrastan con las más oscuras, simbolizando la lucha entre la esperanza y la desesperanza. Esta dualidad se refleja en la vida de los personajes, quienes, a pesar de las circunstancias en que viven, buscan momentos de luz en sus vidas. En resumen, Ciudad de Dios es más que una simple historia sobre el crimen, es una representación de la vida en la favela, una crítica social y una muestra de la humanidad en medio de la adversidad. La película nos expone la brutal realidad de la violencia y la pobreza, pero también nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la esperanza de las personas que viven en esas condiciones. El estilo visual, auditivo y narrativo, junto con sus personajes, hacen que esta película sea una obra de arte en el cine mundial. Ciudad de Dios no solo narra una historia, sino que también abre un diálogo sobre los problemas sociales que todavía persisten en la actualidad. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya inspirado a reflexionar sobre los temas que aborda esta película. Muchas gracias.